Ahora, en perspectiva, le proponemos hablar del agua que bebemos los misioneros. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Cuál es su calidad? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo se potabiliza? Un tema muy importante, teniendo en cuenta que el agua es vital para la vida. La provincia de Misiones tiene varias fuentes, digamos, pero básicamente superficial y subterránea. Solamente 4 tomas de agua tenemos sobre el río Paraná, que son Puerto Esperanza, Puerto Rico, Corpus y Santa Ana. Y después tenemos, en el caso de los municipios, por ejemplo, El Soberbio, Puerto Piraí, un montón de municipios que se abastecen por sí mismos, en general a nivel subterráneo, a nivel de perforaciones, pero el uso más intensivo y, digamos, el volumen más amplio de agua utilizado para potabilización en realidad son los arroyos interiores de la provincia de Misiones. Hay 23 tomas de agua dispersas entre las cooperativas de la provincia y son esos arroyos los que nutren a la mayoría de las cooperativas, llámese El Dorado, llámese Monte Carlo, llámese Capioví, como por ejemplo el arroyo que tenemos aquí atrás, el arroyo Capioví, que provee de agua a la población. El Cuñapirú, que provee a Ruiz de Montoya, al Tabaí, al Jardín América. O sea, hay una serie de arroyos interiores que nos nutren y eso sería alrededor del 80% del agua consumida aproximadamente, específicamente de arroyos. El 80% del agua que consumimos los misioneros proviene de arroyos, pero para que sea apta para consumo humano, debe ser clarificada y desinfectada. ¿Cómo se logra eso? Cuando hablamos del proceso de clarificación, hablamos de transformar el agua del arroyo tal cual como la vemos, que no es limpia, que se vea transparente, cristalina, digamos, como aprendimos incluso en la escuela. En ese sentido, aquí yo tengo 2 vasos, para hacer más gráfica la explicación, tengo 2 vasos. Uno que tiene el agua tal cual del arroyo y en el otro caso una ayuda que es un producto químico que utilizamos. Hay que tener en cuenta que si yo pretendo que el agua del arroyo quede limpia, transparente, cristalina, en forma natural, la tengo que dejar reposar y para eso necesito 2 cosas. Muchísimo tiempo, porque va a tardar muchísimo en ocurrir eso porque las partículas son muy pequeñas, y necesito también muchísimo espacio, muchísima capacidad de almacenamiento para poder darle en forma continua a la gente agua clara o clarificada. Por otro lado, ya hace más de 100 años que se descubrió las bondades de distintos productos químicos. El más viejo, el más común y conocido es el sulfato de aluminio, que es el que aquí tenemos agregado al agua y es el producto que se encarga de hacer el trabajo de reunir a esas partículas, de aglutinarlas, aglomerarlas, para que se vean de esta forma. Y yo en este momento lo que voy a hacer es detener el movimiento y en forma absolutamente sencilla y natural las partículas van a ir sedimentando. Obviamente que las más grandes van a ir al fondo más rápido, por lo tanto ese proceso en una planta de clarificación se lleva a cabo en 90 minutos, entre 1 hora y media y 2 horas. El proceso de clarificación está terminado. Entonces, para hacer ese proceso de clarificación nosotros tenemos 3 grandes etapas. Una primera etapa de adición del producto y mezcla, la etapa de coagulación, que es donde en definitiva pongo en contacto todo el producto con toda el agua para que se produzca ese gránulo más grande. Luego una segunda etapa que sería lo que ahora está ocurriendo, que es una etapa de sedimentación, de decantación en un gran espacio donde todas las impurezas van ahí abajo. Y en una tercera instancia, una etapa de filtración para extraerle una pequeña cantidad de flóculos o de partículas que no hubieran quedado retenidas en el decantador. De manera que coagulo, adiciono el producto, luego decanto, elimino por lo menos un 90% o más de las impurezas y en una etapa final de limpieza fina hago una filtración a través de un manto de arena que es como de 1 metro de espesor, que es una cosa de este tipo, que yo tengo arena de distinta granulometría, tengo arenas de estos que son relativamente gruesas y luego arriba una capita de arena más fina con la cual hago todo el proceso de filtración y elimino toda la turbidez.
Eso completa lo que se llama el proceso de clarificación, que es el gran trabajo de toda la planta que nosotros vemos físicamente. La otra gran etapa es la etapa de desinfección, que esa sí es la etapa donde yo puedo decir, bueno, ahora potabilizo. ¿Qué significa desinfectarla? Bueno, eliminar en base, en este caso, a hipoclorito de sodio, que es el producto más comúnmente usado, o sea, un derivado del cloro, el agua lavandina como la conocemos comúnmente, que nosotros le dosificamos en la cantidad adecuada, que comúnmente siempre escuchamos hablar de 2 o 3 gotas por litro de agua para potabilizarla o desinfectarla a nivel domiciliario. Bueno, en este caso se le agregará tanto hipoclorito o tanto cloro como haga falta para que el agua salga desinfectada. Hay un paso adicional que es opcional, digamos, en algunos países. En nuestro caso, el país Argentina define como obligatorio el fluorar las aguas que en condición natural no lo tienen al flúor como un elemento incorporado. Entonces, las aguas de los arroyos nuestros, las aguas superficiales nuestras, no cuentan con flúor. Por lo tanto, hay una ley de varias décadas atrás que obliga a los prestadores del servicio, en este caso nosotros, las cooperativas, por ejemplo, a fluorar el agua. Y también dice que el Estado Nacional proveerá la sal de flúor que se agregará al agua. O sea que nosotros recibimos, ya de hace muchos años, Puerto Rico fue la primera en la provincia que comenzó a fluorar el agua junto con Banda. Recibimos el flúor gratuitamente del Estado y lo único que hacemos es dosificárselo al agua en la cantidad adecuada como efectivamente, digamos, protección para la cuestión de las caries dentales. Ese es el objetivo de la fluoración del agua que se viene haciendo, como dije, desde hace muchos años. Y en esas condiciones recién se termina distribuyendo a la población, o sea, la manda a alguna reserva, algún tanque de distribución o alguna cisterna o algún depósito, digamos, que es el previo a su distribución. Y con eso el proceso de potabilización está concluido. Pero ¿y qué tan buena es la calidad del agua que consumimos? ¿Cuán abundantes son los arroyos para afrontar la creciente demanda? ¿Cuál es la perspectiva a futuro? Estas preguntas y otras más luego de una breve pausa. Seguimos conversando con el ingeniero Rubén Eli, gerente de la Cooperativa de Agua de Capiobí, sobre el agua que consumimos los misioneros. Si nosotros pensamos en que nos abastecemos fundamentalmente de perforaciones, por un lado un poco, el 20% más o menos del agua, y el resto de los arroyos interiores de la provincia, yo diría que tenemos la suerte, entre comillas, de que no tenemos una provincia con el interior industrializado. De manera que los contaminantes industriales nosotros no los tenemos. Y eso incluye en muchos casos el uso, digamos, intensivo de agroquímicos agrotóxicos, que es el Roundup y todo lo que usamos, o se usa tanto en el sur con la soja y demás, que tienen serios problemas la provisión de agua por ese tipo de productos. Nosotros no lo tenemos acá como un producto básico de nuestra agricultura. Entonces nuestra contaminación de los arroyos pasa únicamente por algo de la ganadería y bueno, los eventuales usos por poblaciones cercanas a los arroyos. Tomamos agua, yo diría, de muy buena calidad, la clarificamos y después simplemente se desinfecta.
Entonces nosotros a nivel calidad creo que estamos muy bien y tenemos que cuidarlo a eso como oro, porque es lo que, digamos, un valor agregado que tenemos que preservar. No pasa lo mismo con la cantidad, o sea que ese es un aspecto donde sí tenemos que trabajar mucho en la preservación de las fuentes por dos razones. Una, porque seguimos deforestando, o sea, seguimos dejando pelados, entre comillas, también a los cursos de los arroyos, los dejamos descubiertos sin protección verde, lo que aumenta los problemas. Nos acordamos de la lluvia de enero y sabemos los desastres que hizo, ¿no es cierto?, del principio de año. O sea, la erosión y todos sus agregados, eso es un problema serio por la ausencia de cobertura verde en las márgenes de los arroyos, y bueno, eso va de la mano también con la preservación de las nacientes. Entonces, ese es un aspecto que es la conservación y preservación de las fuentes nuestras, y lo otro que en ese sentido juega en contra del consumo de agua es el aumento de la demanda, o sea que nosotros tenemos por un lado menos cantidad por lo que dije de la deforestación, y tenemos por el otro lado más consumo por el incremento de las conexiones a nivel urbano en los pueblos. Entonces yo diría que en ese sentido la cosa se va complicando gradualmente. Está legislado la protección verde o la protección de las márgenes de arroyo, cuántos metros a ambas orillas, está perfectamente legislado. Lamentablemente en ese sentido eso no se cumple, y a lo sumo cuando hay denuncias puntuales, pero todo este tipo de cosas, digamos, no es un delito penal, entonces con una pequeña multa en algunos casos el problema se resuelve, y en muchos casos, bueno, obviamente al no existir el control, lamentablemente estas cosas siguen ocurriendo, y no tenemos cómo frenarlas, salvo con una iniciativa popular muy fuerte, y bueno, que el gobierno también, digamos, enfatice más su trabajo en ese sentido. Acá van ocurriendo dos cosas, que nosotros con la evolución tecnológica tenemos equipos cada vez más avanzados para descubrir cada vez cosas más pequeñitas dentro del agua. Lo mismo pasa a nivel salud, ¿no es cierto? O sea, a nivel de los análisis clínicos pasa lo mismo. Pero digamos, hay una infinidad de contaminantes que yo hace 10, 15 o 20 años no tenía idea de que existían en el agua o en los alimentos incluso, y hoy están, pero están gracias a que yo los encuentro porque tengo equipos que me permiten detectarlas. Entonces, en cuanto el control de calidad avance, bueno, ese control de calidad le va a ir ganando a la adaptación tecnológica. O sea, yo voy a descubrir que hay determinada partícula, bueno, y ahí me voy a tener que poner a trabajar en cómo sacársela al agua. Entonces, los productos químicos son tan diversos que requieren de diferentes tecnologías para quitársela al agua. Hay productos que son específicos para sacar tal o cual cosa del agua o de un alimento, entonces no para uso general, y va de la mano eso con los costos. Automáticamente va a llegar un momento en que el agua va a ser oro, digamos, por la sencilla razón de que para poder tomarla le voy a tener que hacer tantas cosas, ponerle tanto dinero en su procesamiento, que va a ser imposible consumirla de otro modo sin contaminarme. Entonces, para mí, mi visión es que nuestro problema a futuro va a ser poder utilizar el agua por las características que va a tener, pero nunca por su cantidad. Pero igualmente las fuentes actuales tienen su límite y se va a ver alguna dificultad para proveer la demanda en 20, 30 años. Con toda seguridad. Nuestros pueblos crecen y un ejemplo es Capiobí nada más. Nosotros ahora tenemos un arroyo que en los veranos pasados ya nos hizo preocupar seriamente en alguna sequía grande en cuanto a su cantidad. Nosotros llegó un momento en que el Salto se quedó sin agua. ¿Por qué? Porque nosotros consumíamos la misma cantidad de agua que en ese momento traía el arroyo. ¿Eso a qué nos lleva? Y bueno, a buscar fuentes alternativas. ¿Para cuándo? Los momentos críticos, o bien para todo momento.
Opción 1, tenemos pozos, perforaciones existentes en el pueblo. Hay 7 que están preservadas, que en el momento que hiciera falta, o por cantidad o por calidad, bueno, si hiciera falta las podemos usar. Ponemos una bomba y la podemos usar esa agua porque en su momento tenían excelente calidad. Simplemente hay que medírsela de nuevo, evaluar la calidad de nuevo, pero están disponibles. Y la otra opción, que como sabemos hay solamente unas pocas tomas de agua sobre el río hoy, todos los pueblos estamos mirando gradualmente, cada vez con más cariño, entre comillas, también al río o a los ríos que nos rodean, y en algún momento vamos a terminar seguramente con un acueducto central en la provincia de Misiones, que se planteó ya hace casi 20 años atrás. Esa creo es una de las alternativas que se nos viene como mega obra a nivel de agua en la provincia, estructuralmente hablando, inevitablemente. O sea, los pueblos vamos a tener que nutrirnos del río y lamentablemente después vamos a tener que trabajar mucho para preservarlos, porque no nos queda otra alternativa.